de Arthur Conan Doyle, 5 pepitas de naranja. Revisar mis notas y memorias sobre los casos de Sherlock Holmes entre los años 1882 y 1890, me encuentro con tantos de ellos que presentan fisonomías extrañas e interesantes, que la tarea de seleccionar los mejores no resulta nada fácil. Y algunos, no obstante, que ya han salido a la luz pública por medio de la prensa, y otros en que mi amigo no tuvo oportunidad de desplegar aquellas cualidades especiales que él poseía en tan alto grado y que me propongo dar a conocer por medio de estas publicaciones. También existen otros casos en que su habilidad analítica se vio frustrada y que construirían relatos inconclusos, mientras que otros han sido solucionados solo en parte, fundándose más bien en conjeturas e hipótesis que en esas pruebas de pura lógica que tanto lo apasionaban. Entre estos últimos, sin embargo, hay uno tan notable en sus detalles y sorprendente por sus resultados que estoy tentado de darlo a conocer, a pesar de que hay ciertos puntos relacionados con él que hasta la fecha no han sido esclarecidos totalmente y que probablemente nunca lo serán. En el año 1887 nos proporciona una larga serie de casos interesantes. En mayor o menor grado, de todos ellos conserva anotaciones. Entre estas se encuentra una relación de la aventura de Paradol Chamber de la Sociedad de Medicantes, que mantenía un lujoso club en el sótano de una bodega de muebles, de los hechos relativos a la pérdida del barco británico Sophie Anderson, de las extrañas aventuras de Grace Patterson en la isla de Ufa y finalmente del caso de envenenamiento de Camberwell. Como se recordará, en este último Sherlock Holmes, moviendo la cuerda del reloj del muerto, pudo probar que le había dado cuerda 2 horas antes y que por ende el individuo se había acostado durante ese intervalo, deducción de capital importancia para el esclarecimiento del problema. Algún día podré narrar todos estos casos, pero ninguno de ellos presenta rasgos tan singulares como el que ahora entro a relatar. Fue en los últimos días de septiembre y las tormentas de otoño se habían dejado caer con excepcional violencia. El viento aullaba y la lluvia había azotado las ventanas durante todo el día, de modo que en el corazón de Londres, esa gran obra humana, nos veíamos obligados a olvidarnos momentáneamente la rutina diaria y reconocer la existencia de esas formidables fuerzas naturales que desafiaban a la humanidad a través de las rejas de su civilización como bestias salvajes en una jaula. A medida que la noche se acercaba, la tempestad crecía en intensidad y el viento chillaba y sollozaba en la chimenea como un niño. Sherlock Holmes, con aire meditabundo, sentado a un lado del fuego, se ocupaba de concordar su índice de casos criminales, mientras en el lado opuesto yo leía absorto las estupendas historietas marinas de Clark Russell, hasta que los aullidos del vendaval afuera parecían confundirse con los del relato y el chapoteo de la lluvia con el bramido de las olas del mar. Mi mujer había ido a vestir a su madre y yo, por pocos días, había vuelto a mis antiguos aposentos en Baker Street. Vaya, dije, han tocado la campanilla. ¿Quién puede venir esta noche? Tal vez algún amigo suyo. Con excepción de usted, no tengo ninguno, replicó. No estimulo las visitas. ¿Algún cliente entonces? De ser así, el caso sería serio. De otro modo, nadie saldría de su casa con este tiempo y a tales horas. Creo más probable que sea alguna amistad de la ama de llaves. Sin embargo, Sherlock Holmes se había equivocado al hacer esta conjetura, porque dentro de poco se oyeron pasos en el vestíbulo y golpecitos en la puerta,
extendió su largo brazo para apartar de su lado la lámpara y colocarla cerca de la silla destinada a nuestro visitante. Adelante. El individuo que entró era joven, de 22 años, a juzgar por su físico, cuidadosamente peinado y vestido, con un cierto aire de refinamiento y delicadeza en su porte. Por el paraguas chorreante y el largo impermeable empapado, se veía que había andado en medio de la furiosa tempestad para llegar hasta nosotros. Miró a su alrededor, anhelante, y a los reflejos de la lámpara pude ver que su cara estaba pálida, sus ojos tristes, como si la atormentara el peso de una gran angustia. Debo darle mis excusas, dijo poniéndose los lentes de oro. Espero que mi venida no sea impertinente. Temo dejar en sus habitaciones algunas señales de la lluvia y de la tempestad reinantes. Deme su abrigo y paraguas, dijo Sherlock Holmes. Los colgaré en la percha y dentro de poco estarán secos. Veo que viene el suroeste. Sí, de Horsham. Ese barro mezclado de cal que veo en las puntas de sus zapatos es muy característico. He venido en busca de consejo. Eso puede conseguirse fácilmente y de ayuda. Eso no siempre es tan fácil. He sabido de usted, señor Holmes, por el mayor Prendergast, a quien usted salvó en el escándalo del club Tankerville. Ah, es cierto, lo acusaban injustamente de tramposo en las cartas. Me dijo que usted podía resolverlo todo. Le dijo demasiado, que usted no le vencía en la nunca. He sido vencido 4 veces, 3 por hombres y la cuarta por una mujer. Pero ¿qué es eso comparado con el número de sus triunfos? Es cierto que generalmente he tenido buen éxito, entonces lo va a tener en mi caso. Ruégole acercar su silla al fuego y proporcionarme algunos pormenores de su caso. No es un caso común, ninguno de los que me llegan lo es. Soy el último tribunal de apelaciones y sin embargo, señor, dudo que con toda su experiencia haya tenido conocimiento anterior de una serie de acontecimientos más misteriosos e inexplicables que los que han ocurrido en mi propia familia. Sus palabras me llenan de interés, dijo Holmes. Sírvase relatar los hechos esenciales desde el comienzo y después lo interrogaré acerca de aquellos pormenores que considere más importantes. Alegó el joven en su silla a la chimenea y colocó sus pies mojados cerca del fuego. Me llamo Juan Openshaw, pero mis asuntos personales, según entiendo, tienen poco que hacer con este terrible asunto. Es una cuestión hereditaria, de modo que, a fin de darle una idea clara de los hechos, debo relatarle la historia desde un principio. Ha de saber usted que mi abuelo tuvo 2 hijos, mi tío Elías y mi padre, José. Ese era dueño de una pequeña fábrica en Coventry que él agrandó cuando inventaron las bicicletas. Las llantas Openshaw fueron patentadas por él y su negocio tuvo tan buen éxito que pudo venderlo y retirarse a descansar con una regular fortuna. Mi tío Elías emigró a América cuando era joven y se dedicó a trabajar como colono en Florida con próspera suerte. Según las informaciones que se recibían, al estallar la guerra, peleó en el ejército de Jackson y después bajo las banderas de Hood, llegando hasta el grado de coronel. Cuando Lee depuso las armas, mi tío regresó a su hacienda, en la que permaneció por 3 o 4 años. Entre 1869 y 1870 volvió a Europa y adquirió una pequeña finca en Sussex, cerca de Horsham. Había acumulado una gran fortuna en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se había alejado por su aversión a los negros y por el desagrado que le causaba la política republicana de concederle derechos políticos. Mi tío era hombre muy singular,
de carácter violento e irascible, muy grosero en su lenguaje cuando se enojaba y sumamente retraído. Dudo que, durante todos los años en que vivió en Horsham, visitara una sola vez la ciudad. Tenía un jardín y 2 o 3 porteros alrededor de su casa a los que salía a tomar aire. Si bien a menudo pasaba semanas enteras encerrado en su habitación, bebía mucho brandy y fumaba en exceso, pero no le gustaban las amistades y no aceptaba la compañía de nadie, ni siquiera de su propio hermano. Mi presencia, en cambio, no le molestaba en realidad. Me tomó cierto cariño, pues cuando me vio por primera vez, yo era un muchacho de 12 años o más. Esto era por el año 1878, después de haber vivido él 8 o 9 años en Inglaterra. Rogó a mi padre que dejara ir a vivir con él y a su manera fue muy cariñoso conmigo. Cuando estaba sobrio solía jugar a las cartas o damas. Me constituyó en su representante ante la servidumbre y los comerciantes, de manera que a la edad de 16 años yo era el verdadero amo de la casa. Todas las llaves estaban en mi poder y tenía la libertad para ir donde se me antojara, siempre que no le molestara en su retiro. Sin embargo, había una excepción: en cuarto de trastos viejos en el desván, que permanecía invariablemente con llave y al que no permitía entrar ni a mí ni a nadie. Con infantil curiosidad solía atisbar por el agujero de la llave, pero nunca pude ver más que una colección de baúles viejos y trastos, como era de esperar en una pieza como esa. Cierto día, en el mes de marzo de 1883, se recibió en casa de mi tío una carta con estampillas extranjeras. No era corriente para él recibir cartas, pues pagaba todas sus cuentas al contado y no tenía amigos de ninguna especie. De la India, dijo al cogerla, del correo de Pondshire. ¿Qué puede ser esto? Al abrirla con gran prisa saltaron de su interior 5 pepitas secas de naranja que rebotaron sobre las bandejas. A la vista de esto comencé a reír, pero la risa se me estranguló al ver su cara, con los labios caídos, con los ojos sobresalientes y el rostro color masilla. Contempló el sobre que aún tenía sus manos temblorosas. KKK, leyó y luego se lamentó diciendo: Dios mío, el castigo de todos mis pecados. ¿Qué significa esto, tío? Grité. La muerte, dijo, levantándose de la mesa y retirándose a su pieza, dejándome a mí horrorizado. Tomé el sobre, en cuyo interior, junto a la franja engomada, vi la letra K repetida 3 veces, garabateada con tinta roja. No contenía nada más fuera de las 5 pepas de naranja. ¿Cuál puede ser el motivo del terror que abrumaba a mi tío? Salí del comedor y mientras yo subía al piso superior, él bajaba con una llave vieja y mohosa que debe de haber correspondido al desván en una mano y en la otra una cajuela de bronce como alcancía. Podrán hacer lo que se les antoje, pero yo los derrotaré, dijo profundamente. Un juramento. Di a María que hoy voy a necesitar lumbre en la chimenea de mi pieza y manda en busca de Foreman, el abogado de Horsham. Cumplí las órdenes impartidas y al llegar el abogado se me mandó ir a la pieza de mi tío. La lumbre ardía alegremente en la parrilla. Se veía un montón de cenizas negras y esponjadas como de papeles quemados y a un lado la cajuela de bronce abierta y vacía. Al fijar la vista de esta, noté con sorpresa que la tapa tenía grabadas las mismas 3 iniciales que esa mañana había visto en el sobre. Deseo, Juan, que sirva de testigo en mi testamento, díjome mi tío. Dejo toda mi finca con todos tus derechos y cargas a mi hermano tu padre, de quien sin duda le darás tú, si pudieras disfrutar de ella en paz, y santo y bueno,
Pero si no puedes, sigue mi consejo, hijo mío. Légala a tu más odiado enemigo. Lamento dejarte una cosa que puede volverse contra ti, pero ignoro qué giro podrán tomar los acontecimientos en la amabilidad de firmar donde el señor Forman te indique. Hasta aquí la lectura de hoy de Arthur Conan Doyle, 5 pepitas de naranja, la historia del caso de Sherlock Holmes. ¿Qué te ha parecido? Suscríbete al canal si no lo has hecho. Mi nombre es Elise Sepúlveda. Dale like, comparte con amigos qué te ha parecido este libro para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en el próximo libro. Recuerda, los libros te educan.